Ahora que ya terminó el draft, tenemos la oportunidad de analizar todo lo que sucedió y ver qué equipos al final hicieron grandes movimientos y quiénes no tanto. Y de la misma manera también nos podemos preguntar cómo sucedieron estos siguientes picks. El día de hoy justo vamos a hablar de 5 picks muy llamativos o raros que sucedieron durante este draft y que pueden tener un gran impacto en el futuro de la liga y de los equipos que hicieron estos movimientos. Yo soy Master Rogan y esto es Nación Fútbol. Comenzamos. Con el primero de los jugadores que quiero hablar es el caso ya mencionado por todo el mundo y que todos han llegado a la misma conclusión. Que qué demonios pensaron los Falcons cuando tomaron a Michael Penix con el pick 8. Ahora, ¿Michael Penix puede convertirse en un buen quarterback? Tal vez. No siento que el problema sea completamente en él como prospecto. Tengo mis dudas, pero puede llegar a ser un buen jugador. Sino que todo viene de cómo, cuándo y por quién fue seleccionado. Yo ya había mencionado antes en otros videos que para mí él no es un talento de primera ronda. Por la edad que tiene, por el historial de lesiones y por eso es que yo lo veía más en una ronda 2 o 3. Se me hacía que en ese punto tenía buenas cualidades y un buen prospecto para poder llegar a un equipo y tener un buen impacto. El problema aquí es que él salió en el pick 8 de la primera ronda y general de todo el draft. Y terminó llegando a un equipo como es este Atlanta en el momento que están ahora, en que están en un modo de ganar ya. Tienen muchas piezas que justamente está armando el equipo y que pues necesitaba algo que le ayudara para ya ganar. Esto toma todavía más peso cuando escuchas por parte de la gerencia y de su gerente general decir que mucho de la decisión de lo que hicieron en este caso fue siguiendo el modelo de lo que se mostró y que pudieron aprender de Green Bay cuando tomaron a Jordan Love. Pero este es un caso muy diferente, porque la situación de Jordan Love cuando fue elegido es que era un quarterback con muy grandes habilidades, más joven, pero que tenía todavía cosas que desarrollar. Necesitaba de varios años de sentarse y poder pulir su técnica y estar listo. Algo como vimos con otros jugadores como Mahomes, por ejemplo, o Josh Allen, que tal vez no tuvo la chance de esperar y no jugar para desarrollarlo, pero que necesitó justamente de ese proceso para estar al punto que ellos querían. Pero la cuestión con Penix aquí es que justamente no cuadra con esto. Es más viejo y cuando tenga que esperar esto, pues no va a tener el mismo impacto como lo tuvo con Jordan Love. Y aparte de todo, él es un quarterback que está más listo para jugar y mostrar lo que tiene. En este momento no tiene muchas cosas que pulir. Su estilo de juego ya está más definido y tiene cosas buenas y cosas malas que no es como que se puedan mejorar mucho. O sea, tendría que cambiar su estilo de juego. Creo que este pick puede ser una muy pero muy mala decisión por cómo es que esto sucedió. Si hubieran hecho un trade y si hubieran bajado un par de picks y lo hubieran tomado tal vez en la parte más baja de la primera ronda, conseguido más cosas para alguien que pudiera llegar ahí, tal vez conseguir un receptor como Romo Dulce que se fue en el siguiente pick. Y en esa situación aprovechar, tener más picks y poder hacer más cosas, hubiera sido mejor. Aunque incluso para mí personalmente, Atlanta era un equipo que no necesitaba tomar un quarterback, y mucho menos en una zona tan alta como la primera ronda. Y es que justamente lo mejor que ellos podían haber hecho era esperarse y tomar un mejor prospecto el siguiente año o en unos 2 años incluso, teniendo en cuenta la cantidad de dinero que le están pagando a Cousins y el contrato tan grande del que no se pueden zafar fácilmente. Y justamente esperarse y poder tomar un mejor prospecto es lo que hizo el siguiente equipo del que quiero hablar. En este caso son los Steelers. Principalmente quiero hablar del movimiento que hicieron los acereros cuando fueron y tomaron en la tercera ronda del draft, en la parte ya final de esta ronda, al linebacker Peyton Wilson de la Universidad de NC State. ¿Por qué quiero hablar de él? Pues es que para muchos Peyton era el mejor prospecto que había en esta posición. Tiene una gran habilidad física y cuando está en el juego, pocos pueden igualar lo que puede hacer. Incluso lo que hizo en el Combine es que mostró que tiene pues una gran capacidad atlética y puso números muy buenos para alguien de su posición. Pero entonces muchos dirían, ¿por qué es que si es tan bueno y hace tantas cosas tan bien, terminó tan bajo como en la parte final de la tercera ronda? Y es que justamente aquí hay una cuestión y es que tiene un problema muy grande que se llaman las lesiones.
En su caso, en 2 ocasiones se ha roto el ligamento de la rodilla, el ligamento cruzado. Y incluso ha llegado al punto donde por lo mismo de las reconstrucciones y lo que le han tenido que hacer para esta rodilla, es que mencionaba Ian Rapoport que no tiene ya uno de los ligamentos cruzados en una de sus rodillas. También hay una cuestión que se estaba mencionando que tiene una lesión del hombro que todavía tiene que atender porque ya se operó pero no terminó completamente bien, entonces es todavía algo que está cargando. Pero aún con todo esto y todo este historial de lesiones y todo esto que tiene, todo el mundo esperaba que saliera mucho más alto. La mayoría de lo que aparecía en los mock drafts y lo que mencionaba la gente era que él saliera en una segunda ronda. Y esto no fue así. Incluso sorprende más cuando vimos que desde que fue la segunda ronda y todo el draft hasta donde fue seleccionado, se fueron 6 linebackers antes que él. Él no tenía sentido que pudiera terminar en esta posición cuando es un jugador tan dominante cuando se encuentra en la cancha, a pesar de la situación que tiene con las lesiones. Entonces, cuando finalmente lo pudo tomar los Steelers en ese pick, tiene todavía mucho más valor por lo mismo. Y es que poniendo un poco de contexto del equipo de los acereros, ellos no tienen una fuerte o clara necesidad en esta posición. Ellos ya tienen otros jugadores ahí que justamente les ayudan, por lo que tomar a alguien como él que se cayó tanto no tiene el mismo riesgo que si lo tomara un equipo que tuviera mucha necesidad en la posición. Pero a pesar de eso, sí tiene la posibilidad de sacar el gran impacto si es que logran atender esto y que puede evitar tener mayor problemas de lesiones si eso no afecte mucho a su carrera de aquí en adelante. Y es que tener un jugador que tiene este impacto tan grande por esto y logra evitar las lesiones, podría estar hablando de un gran jugador y una pieza fundamental para la nueva cortina de acero que están construyendo. Ahora, otro jugador que también tiene un gran impacto y que también se cayó en el draft más de lo que nosotros esperábamos que sucediera, es el receptor que tomaron los Broncos de Denver en la ronda 4, Troy Franklin. De hecho, ellos no solo fue que se cayeron en la cuarta ronda, sino que ellos subieron del pick 21 al pick 2 de la cuarta ronda para poder agarrar y tomarlo. Pero ¿por qué dirías? ¿Qué tiene tan valioso este receptor o querer hacer incluso este movimiento de subir? Pues es que no es cualquier receptor, sino que es la mano derecha de Bo Nix y ayudó justamente a que pudiera hacer todo lo que hizo como una pieza clave a lo largo de esas 2 temporadas que jugó en Oregon. De hecho, Troy Franklin incluso rompió la marca de más yardas para un receptor de esta universidad. Y es que esto le da mucho más peso a este pick al ser tomado por Denver, por lo que ya sabemos de que tomaron también a Bo Nix, ya que ellos entonces desde el día 1 van a tener una química de juego que ya tienen desde hace varios años y que les ha permitido subir mucho. Esto es algo muy similar a lo que vimos con la situación de Joe Burrow teniendo a Ja'Marr Chase en su equipo, pero creo que a una escala menor porque estás hablando de jugadores que ya eran superestrellas, cuando aquí tienes a jugadores muy buenos que tienen la capacidad de llegar hasta allá. Y bueno, de igual manera esto beneficiará a ambos jugadores en su proceso en la liga y le da una arma más a un equipo que tanto lo necesitaba desde la salida de Jerry Jeudy del equipo. Pero hablando de salidas, no podemos olvidar la salida de Aaron Rodgers al dejar a Green Bay para irse a los Jets. Y es que en este draft justamente los Jets quisieron centrarse en las cosas que más beneficiaban a Rodgers y llenarlo y mejorar las cosas a su alrededor, mejorar la línea y traerle un receptor con sus primeros picks. Pero yo no quiero hablar de esas selecciones, aunque fueron buenas, sino que quiero hablar de la selección que hicieron en la quinta ronda cuando fueron y tomaron al quarterback de la Universidad de Florida State, Jordan Travis. Esto es justamente quien puede volverse el verdadero sucesor de Aaron Rodgers en este equipo de los Jets, una vez que Aaron Rodgers decida simplemente retirarse y seguir con otra fase de su vida. Jordan Travis de hecho tuvo una muy buena temporada este año con Florida State y llegaron a estar justamente rankeados 3 en la nación y estar en un lugar para poder competir en los playoffs del colegial. Pero esto se fue todo muy de lado porque tuvo la mala suerte de que en una de las últimas semanas se rompió la pierna y esto evitó que ya no pudiera seguir jugando en el colegial y que su universidad al final terminara quedándose fuera de poder jugar en los playoffs. También se tienen otras dudas acerca de él por su altura y que también ya tiene 24 años. Pero justo por eso creo que el que llegara a un equipo de los Jets puede ser una de las mejores cosas que le pudo haber pasado. Y es que sabemos que a Aaron Rodgers no le quedan muchos años en la liga y él mismo ya ha mencionado que ha contemplado retirarse.
Así que esto le da una oportunidad al equipo de los Jets de poder hacer una transición algo similar a lo que fue con Jordan Love en su momento, de tener a alguien sentado atrás y seguir preparándose detrás de Rodgers para cuando él decida simplemente dejar las cosas. Y digo, muy a diferencia de lo que pasa con Penix, que es alguien también de alrededor de 24 años, es justamente cuando fue seleccionado. Que era lo que decía, si Penix fuera seleccionado en la segunda o tercera ronda, se me hacía que hubiera sido una buena selección. Pero al ser en el pick tan alto como fue, es muy diferente. Y aquí justamente es eso. En el momento en el que Jordan Travis se cayó hasta la quinta ronda y no tiene esta expectativa de tener que salir y competir y jugar lo antes posible, es algo más cómodo. No va a ser verdaderamente una competencia directa para lo que es Aaron Rodgers y su lugar, entonces no va a sentir la presión como sucedió cuando tomaron a Jordan Love, pero sí permite tener a alguien que tiene el potencial que pueda tomar las riendas del equipo en el momento en el que él salga sin tanto problema en 1, 2 o hasta 3 años. Pero ahora, en diferencia de este jugador que mencionamos, con el último que quiero hablar, es justamente alguien que creo que puede tener un impacto muy fuerte, mucho más pronto, y que incluso si se dan las cosas de la manera correcta, podríamos estarlo viendo jugar de titular esta temporada. Del jugador del que estoy hablando es justamente de Spencer Rattler, el quarterback que fue tomado por los Saints de Nueva Orleans en la quinta ronda del draft. Ahora, ya he hablado de él antes en otros videos, aquí los dejo en el análisis que hicimos de los quarterbacks del draft donde lo mencionaba. Y creo que justamente tiene muchas habilidades físicas y tiene grandes oportunidades de mejorar que cualquier otro jugador en el draft. Tiene un tope altísimo. Estamos hablando de alguien que puede terminar jugando y ser una estrella en la liga si maneja las cartas bien y se desarrolla de la manera correcta. Pero primero vamos a analizar por qué terminó en este lugar en el draft. Y es que tuvo muchas dudas en su carácter y en su ética de trabajo a lo largo de sus primeras temporadas cuando jugaba en la Universidad de Oklahoma. Aquí era donde él se suponía que iba a lograr ser la gran superestrella y permitirle ser el mejor jugador tomado cuando él llegara al draft. Pero esto no fue así, e irónicamente fue reemplazado en la Universidad de Oklahoma por el jugador que terminó siéndolo en este draft, Caleb Williams. Por esto mismo, él se transfirió de universidad y se fue a South Carolina, donde también cambió mucho su actitud y entendió mucho de los errores de su carácter que le estaban impidiendo poder convertirse en lo que él quería poder ser. Entonces yo tengo muy seguro por la transición que se ha visto y que incluso ha hablado en entrevistas acerca de esto, que esto ya no va a ser un factor tan fuerte al él ya haber cambiado mucho de su actitud. Pero ya si hablamos más acerca de su juego y de las cosas que puede hacer en el campo, ahí sí podemos ver algo. Podemos ver que en momentos es algo irregular y que en momentos no juega al tope que tiene. Tiende a ser un poco más inconsistente y por eso mismo es que se tiene ciertas dudas aparte del otro que ya mencionábamos. Pero cuando él juega bien y cuando saca estas partes de lo que puede hacer, es uno de los mejores y pocos pueden competirle a ese nivel. Aparte de que físicamente tiene grandes capacidades como pocos y tiene un cañón en el brazo capaz de hacer cosas como lo que hace Patrick Mahomes. Por esto mismo creo que al ser tomado tan bajo como fue esta situación y a un equipo de los Saints que justamente después de la temporada pasada están en una búsqueda de cómo poder seguir adelante sin Carr y tal vez tratar de salir un poco de lo que es él y este contrato, se puedan ver en esta posibilidad de que si se desarrolla bien y se ve bien a lo largo del proceso de la temporada y Carr tiene problemas, que él pueda tomar la titularidad en esta misma temporada. Aquí todo dependerá, como ya mencioné, de cómo manejen las cosas, de qué tanto lo ayuden y qué tanto Rattler verdaderamente pueda pulir su juego y ponerse en el punto que él quería en aquel momento que estaba en Oklahoma. Pero bueno, les pregunto a ustedes qué piensan. ¿Hay algún otro pico, algún otro jugador que les llamó muchísimo la atención y que se les hizo muy raro dónde terminó? Díganlo en los comentarios, déjenos un poquito más ahí, suscríbanse, todo lo que saben los escuchamos, los leemos y en este caso los vemos en la próxima. ¡Hey! Gracias por llegar hasta el final. Si te gustó nuestro contenido y quieres estar al día con todas las noticias de la NFL y más, suscríbete al canal, síguenos en las redes sociales, dale click a la campanita para que no te pierdas de nada. Nos vemos.